Hola, soy Ángela Pérez, sobrete cultural del Banco de la República y quiero invitarlos a que conozcan el proyecto El Río Territorios Posibles, en el que estamos trabajando desde la red cultural a nivel nacional. Estamos explorando las relaciones económicas, geográficas, medioambientales, históricas, literarias, míticas que hemos establecido con nuestros ríos. En particular, quiero invitarlos al ciclo de conversaciones Hablemos del Río, en el que Camilo Jiménez hablará con expertas y expertos nacionales e internacionales sobre cómo imaginar y entender unas relaciones que hagan de los ríos territorios posibles. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con ustedes en esta segunda semana de conversaciones de nuestro proyecto Hablemos del Río. Les quiero dar las gracias a quienes nos han acompañado en las tres charlas que ya hemos llevado a cabo en este ciclo. Me refiero a la conversación que tuvo hace pocos instantes con el oceanógrafo y geógrafo Juan Darío Restrepo, así como a la charla que tuve hace una semana con Isabel Zuleta del Movimiento Ríos Vivos y con el antropólogo y geógrafo Germán Ferro, curador del Museo del Río Magdalena. Me alegra mucho saberlos de nuevo aquí con nosotros para escuchar esta segunda conversación del día de hoy, que es con la líder comunitaria y social del Río Guapi, Aurelena González. A quienes hasta ahora se conectan con nosotros, quiero darles la bienvenida a este ciclo de conversaciones que para mí y para el Banco de la República es un sueño hecho realidad. Quiero darles la bienvenida a esta serie de charlas tituladas Hablemos del Río, que arrancó el pasado 5 de octubre y que ustedes podrán ver semanalmente hasta finales de este mes, a través de las redes sociales y las plataformas digitales del Banco de la República. Les doy esta bienvenida con mucha emoción porque en el corazón de esta iniciativa no solo hay preocupaciones y urgencias, sino que también está nuestra voluntad de aportar al cambio. Con esas conversaciones queremos aportar al cambio en primer lugar porque en este proyecto creemos en la urgencia de no ignorar más nuestro vínculo vital, individual y colectivo con los ríos de Colombia. Ese vínculo con los ríos es nuestro lazo con la naturaleza, es nuestro compromiso con cientos de comunidades e identidades y es también, en el fondo, una apuesta por el futuro del país. En segundo lugar, en estas charlas nos mueve también una necesidad, la necesidad de activarnos como habitantes del mundo. Nosotros somos seres pensantes y sintientes, pero creo que necesitamos ser también más conscientes y más sensibles frente a la importancia de los ríos en nuestro país. Por las aguas de nuestros ríos corren vidas, por esas aguas corren tradiciones y saberes, por los ríos corre la ciencia, corren las claves de nuestro desarrollo económico y social, y también corre la perspectiva de una sociedad más sostenible, más digna y más respetuosa del planeta. Por último, estas charlas surgen de la voluntad del Banco de la República, a la cual yo adhiero completamente, de creer en el poder del diálogo. Estamos convencidos de que la expresión y la escucha son los espacios legítimos para conseguir que esta sociedad en que vivimos sea una sociedad realmente democrática y plural. Antes de presentarles a Aurelena González, nuestra invitada de esta charla, quiero hablarles brevemente del proyecto que inspira y hace posible estas conversaciones. Me refiero a El Río Territorios Posibles, un proyecto de magnitud nacional de la Sugerencia Cultural del Banco de la República. Desde su inicio, en enero de este año, el Río Territorios Posibles ha buscado explorar nuestra relación y nuestra convivencia con los ríos de Colombia desde tres preguntas muy sencillas. Una es cómo vivimos con el río, la otra es cómo contamos el río y la tercera tiene que ver con los desafíos individuales y sociales que implica precisamente pensar y convivir con el río. El Banco de la República y nosotros en estas charlas queremos responder a estas preguntas de la mano de comunidades de todo el país y de individuos y colectivos que han dedicado su energía a defender el río. Por esa razón, el proyecto El Río Territorios Posibles se ha venido desarrollando en los centros culturales del banco en 29 ciudades distintas, así como en el mundo digital a través de contenidos muy diversos, y uno de esos contenidos son estas charlas Hablemos del Río. Este proyecto en particular, estas charlas a las que ustedes asisten hoy,
Consisten en total de 8 conversaciones. Como les venía diciendo, 3 de las 8 conversaciones ya tuvieron lugar. Hoy más temprano hablé con Juan Darío Restrepo y hace una semana conversé sobre el río Cauca con la ambientalista popular Isabel Zuleta y sobre el río Magdalena con el curador y geógrafo Germán Ferro. Quiero invitarlos a que visiten el canal de YouTube del Banco de la República y conozcan esas 3 charlas. Aparte de eso, como ya les dije, hoy tendremos entonces una conversación más de nuestro ciclo. En un instante les presentaré a Aura Elena, pero quiero contarles lo que sigue. La semana entrante nuestro ciclo continuará con 2 invitados más. El 19 de octubre hablaré con nuestro invitado internacional, Robert Oates. Él es un ecologista y experto británico en la restauración de ríos y fue uno de los responsables de recuperar el río Támesis de Londres. También ese día tendré la oportunidad de charlar con el historiador Daniel Jiménez. Nuestro ciclo termina el 26 de octubre con 2 conversaciones finales. Una de ellas será con el antropólogo Daniel Ruiz Serna y la última será con una invitada internacional, la activista chilena Marcela Mella Ortiz, que entre otras cosas es una de las líderes de la defensa del río Maipo de Chile. Este proyecto seguirá en el año 2021 y reunirá aún más voces, incluyendo, por supuesto, entre otras cosas, la mirada de los pueblos indígenas de Colombia. Entonces, conmigo para hablar de los roles y los desafíos de la mujer en los ríos del Pacífico colombiano, está hoy aquí una de esas personas que han entregado su vida a liderar a su comunidad, a defender sus tradiciones y así a proteger el río. Quiero darle un saludo muy especial a Aura Elena González. Ella es guapireña, criada a las orillas del río, dedicada toda su vida a gestionar procesos comunitarios de mujeres y jóvenes, y es líder de la empresa comunitaria de mujeres rurales Ríos Unidos. Aura Elena, en primer lugar te voy a dar la palabra para que saludes a nuestra audiencia. Qué gusto tenerte por acá. Un gusto grande para mí, es un honor hablar de mi experiencia y de la experiencia de mujeres afrodescendientes rurales en la costa del Pacífico, y esta vez desde el municipio de frente al río Guapi, desde una experiencia muy bonita, una experiencia de vida como es la experiencia de Ríos Unidos. Muchas gracias al Banco de la República, son proyectos culturales que congregan y que invitan al reconocimiento de lo que es la realidad de la vida en el mundo de adentro y a reconocer la diversidad de nuestro país. Gracias a ti, Aurelena, por tu saludo. Qué gusto tenerte realmente aquí hoy con nosotros. Yo quiero contarles a ustedes que nos están escuchando que en las últimas semanas hemos venido recogiendo preguntas de nuestro público y que estoy muy agradecido por la atención que ha merecido esta charla. Voy a intentar incluir algunas de esas preguntas a lo largo de la conversación y al final, si el tiempo nos lo permite, agregaré otras más. Entonces, arranquemos. Las 3 charlas que hemos realizado hasta ahora en este ciclo Hablemos del Río tienen algo fabuloso. Con Isabel Zuleta pudimos conocer las luchas de las comunidades del río Cauca. Con Germán Ferro vimos la historia y el poder del río Magdalena. Y con Juan Darío Restrepo creo que pudimos abrir los ojos a cómo sus aguas determinan el presente y el futuro de casi todo el país. Pero hasta hoy o hasta este momento no habíamos podido afinar la mirada. Y cuando digo afinar, quiero decir que no hemos podido hasta ahora llevar la mirada hasta el punto de ver con todo detalle lo que significa para un pueblo vivir junto al río, vivir con el río y vivir para el río. Entonces, esta charla de hoy es la oportunidad de hacer esa inversión. Ahora, Elena, quisiera comenzar esta charla pidiéndote que aquí, frente a mí y frente a todas las personas que nos están escuchando, digamos, pintes el mapa de tu territorio. Tú naciste junto al río Guapi. Tú llevas haciendo labores de liderazgo ya por más de 20 años. Tú te has dedicado a hacer posibles procesos sociales, a luchar por tus tradiciones, a despertar la conciencia sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y también te has dedicado a dejar muy claro lo importante que es la dimensión cultural en el desarrollo de los ríos, en el desarrollo en los ríos del Pacífico. Entonces, quisiera pedirte que nos muestres ese lugar en que has hecho todas esas cosas. Muchos colombianos no conocen la existencia de Guapi, y es probable que quienes sepan dónde queda Guapi crean que es apenas un pueblo más a las orillas de un río más. Entonces, Aurelena, ¿cuál es ese ecosistema cultural, social y ambiental del que tú hablas cuando hablas de Guapi?
Bueno, yo hablo de Guapi y en detalle del río Guapi, que el río Guapi es uno de los muchos pueblos del Pacífico. Como ustedes saben, el Pacífico tiene un entramado biodiverso de ríos. El río para nosotros nos permite construir identidad, pero el río también es arte y está reflejado en la poesía, en la música, pero el río es la vida que da el sustento, que da el aliento y que tiene una connotación identitaria de manera transversal en la vida de la gente del Pacífico. Entonces, el río, desde esa connotación identitaria e histórica, desde los tiempos de la llegada de nuestros ancestros desde el África aquí y esa historia de poblamiento, que nos tocó, por una parte, generar procesos de adaptación a una cultura que tiene una raíz propia, que viene desde el África, pero que permitió desde esos ecosistemas biodiversos en el Pacífico adaptarnos y aprender unas formas de vida en relación con el contexto, con el entorno, con los distintos ecosistemas. Entonces uno habla de unos ríos que son nuestra vida, que construyen identidad, o sea, construimos identidad desde el río, la parentela, la familia extensa, las prácticas tradicionales de producción, de laboreo, las prácticas tradicionales de convivencia, todo en función y en relación a ese acervo identitario que lo marca el río. Entonces decimos, dependiendo la zona del río, zona de marea, donde queda ubicado Guapi. Tenemos el privilegio de vivir en un río de zona de marea, pero también hay zonas medias y zonas altas y eso nos va dando unas características especiales que determinan quiénes somos. Te quiero preguntar algo muy puntual, Aurelena, otra vez como intentando ubicar a quienes no sabemos ubicarnos, lamentablemente también en este país. ¿Cómo hago yo para llegar a Guapi si estoy, por ejemplo, en Bogotá? Y si llego a Guapi, ¿qué tipo de población encuentro? ¿Cuántas personas viven allá? ¿Qué hacen las personas de Guapi? Bueno, primero en Guapi no hay carretera para llegar a Guapi por vía aérea o vía fluvial y marítima. Entonces, si estás en Bogotá, llegas hasta Cali, desde Cali un avión, 35 minutos y ya estás en Guapi. Un viaje muy bonito, sobrevolando selva espesa y todo el entramado de ríos del Pacífico. Entonces, ahí esa es una forma de llegar. La otra forma de llegar a Guapi es viajando hasta Buenaventura y te vienes en lanchas de pasajeros que con una capacidad de 40 personas aproximadamente y unas 4 horas de viaje. También es un viaje hermoso porque es irte adentrando tanto por el mar, los esteros o por todas las maravillas pues que tiene el mar Pacífico. Y hay otro viaje que es más para carga, que son barcos de cabotaje que traen todo, surten a la población alimentos, elementos de ferretería, todo lo que no se produce acá en la comunidad y son 12 horas de viaje, sales en la noche y llegas al día siguiente en la mañana. Son esas tres las únicas formas de llegar a Guapi. No tenemos carretera, bueno, tiene unas ventajas también no tener carretera. Guapi es un municipio de aproximadamente 32,000 habitantes. Podemos decir que es un municipio receptor que hace más o menos unas 2 décadas, con el incremento del conflicto y la ola de violencia en el país, que se irradió tanto hacia el Pacífico Sur, empezó a ser receptor de comunidades vecinas, de pueblos tanto del norte de Nariño como de otros lugares rurales del municipio de Guapi y de los municipios de Timquí, de Playa y eso. Es un municipio con una connotación de recepción de personas de la misma región que vienen a buscar otras alternativas. También se puede decir que Guapi es un municipio bonito y alegre. Hay mucho arte, mucha cultura, mucha tradición musical, muchísima. Los marimberos más reconocidos en Colombia son de Guapi y
En esa cultura tenemos la manifestación de las músicas de marimba y los cantos tradicionales declarados Patrimonio de la Humanidad, que es muy importante porque en esa declaración de Patrimonio de la Humanidad se conjugan muchas de las manifestaciones de la vida de nosotros, desde el momento de Claro, nacer hasta el momento de morir. Entonces, claro. digamos que Guapi tiene una riqueza invaluable en cultura, en espiritualidad, que es una relación estrecha con el sincretismo, y en ambiente, por todos los ríos. Aquí tenemos 5 consejos comunitarios. Consejos comunitarios son los territorios colectivos, quienes administran los territorios colectivos de comunidades negras, Ujú. y están conformados por cuencas. Entonces podemos hablar de 5 cuencas hidrográficas importantes que están determinados por territorios colectivos. Eso es reflejo de toda nuestra diversidad que tenemos en materia fluvial, pero también hay comunidades cerca del mar. Guapi queda, digamos, a unos 20 minutos de la desembocadura del río Guapi al mar, frente a la isla Gorgona. Entonces también tiene unos atractivos turísticos en ese sentido. Qué maravilla. Ahora, Elena, Sí, quisiera es un hablar paraíso. contigo, quisiera hablar contigo de identidad, la idea de identidad. Y es que en una conversación que tú y yo sostuvimos hace unos días, tú me contaste que para ustedes en Guapi el río, el bosque húmedo, las zonas agrícolas, el pueblo y su gente son una sola cosa. Muchas personas que vivimos en ciudades, muchas veces encerradas en nuestros apartamentos, en nuestras vidas, no percibimos cuán conectados estamos con lo que nos rodea. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué determina que ustedes como comunidad, y te estoy hablando de Guapi, pero también en general del entramado de comunidades en torno a los ríos en el Pacífico, qué define que ustedes sí puedan hacer eso, entenderse como parte de algo más grande? Va más allá y en alguna medida es histórico. ¿Cómo fue esa historia de poblamiento nuestras como comunidades afrodescendientes en los ríos del Pacífico? Y desde allí, como lo decía en la introducción, cómo tuvimos que adaptarnos a un nuevo territorio, pero que nos permitía también seguir consolidando esas raíces que traíamos desde más allá, o traían nuestros ancestros, pero pues yo hago cuenta que soy una de ellos también. Allí esa es la raíz que construye identidad, y como el Pacífico es un entramado, un tejido de ríos, ¿sí? La vida es fluvial en conexión con el mar. Los pueblos no están separados de los ríos porque nuestros caminos son del agua. La música es en función, la música que hacemos en función del agua, es lo que inspira. Y eso es en relación con los ríos o con el mar también. El, el río donde nacemos determina el gentilicio de quienes somos. Yo digo soy guapireña, yo nací a orillas del río Guapi, pero esas otras 5 cuencas que yo te digo, entonces hay los napireños, hay los guajuireños, hay los limoneños. Nos identifica un río, no nos identifica en sí un pueblo, ¿sí? Y hay características diferentes pese a que hay una similitud general, pero que hay características diferentes en un mismo municipio que varían de un río a otro río. Yo pongo el ejemplo en Ríos Unidos, nuestra empresa comunitaria. Ríos Unidos porque son 12 grupos de mujeres, 12 comunidades rurales en 3 ríos diferentes del municipio de Guapi. Y en cada río hay una característica específica por la fuerza, por la forma de cantar y de bailar, por la cultura alimentaria, por la forma de decir los versos para enamorar. Entonces hay generalidades, pero dentro de esas generalidades hay unas particularidades que nos las define y nos las identifica el río. Por eso para nosotros ese acervo identitario, o sea,
el río que determina ese gentilicio y que además determina apellidos, ¿sí? De tradición. Entonces sabemos que los de tales apellidos, aunque ya estén radicados en el municipio de Guapi, su raíz viene del río San Francisco, por decirte Sí, algo. Uh-huh. sí. Aurelena, en esta conversación, digamos, ya yo dije al principio que estamos buscando afinar la mirada y poder acercarnos muy bien a la vida comunitaria en torno al río, pero también en el centro pues, de tu labor y de, en realidad, los temas que quiero trabajar contigo está el de la mujer. Hay algo fascinante en esa mirada que tú acabas de compartir con nosotros, que es la mirada de la vida como ecosistema. Y lo digo porque a veces parece paradójica. Por un lado, tú y tu gente viven en un lugar infinitamente diverso. Es un lugar atravesado por los manglares y las playas y el mar y la pesca de la zona baja del río, por las zonas agrícolas y los pueblos de la zona media, por los bosques espesos y las gentes trashumantes de las zonas altas, pero a la vez ustedes también son uno solo. Lo que a mí más me impacta de esto es que el pegamento que mantiene unida esa multiplicidad de vidas, de ríos, como tú decías, de identidades, de actividades, de sistemas en Guapi y en general en el Pacífico colombiano, es al parecer la mujer. Tú me has dicho lo siguiente, voy a citarte textualmente, ahora Elena, son las mujeres las que sostienen la vida del Pacífico. Cuando tú me dijiste eso, me lo explicaste diciéndome que en el Pacífico la mujer sostiene algo que tú llamas la familia extensa, que abarca pueblos, identidades, costumbres y tradiciones. Entonces quiero pedirte que nos expliques eso. ¿Cuál es esa familia extensa en Guapi y por qué la mujer es su cabeza? Sí, es muy importante lo que dices porque ahí volvemos a la identidad y eso es lo que nos permite un reconocimiento y ese acervo identitario. La mujer sostiene la vida del Pacífico y decimos también los hombres pueden estar o no estar, pero estamos las mujeres como matronas liderando en un liderazgo no de representación, sino de participación, de construcción, de acción permanente, de una convicción por la permanencia en el territorio, pero también de una convicción de entender quiénes somos en función de lo que sabemos, de lo que tenemos en nuestro entorno y de lo que debe ser como esas formas de convivencia tradicional. Es mucho más Disculpa que te fácil. interrumpa. Cuando tú dices que la mujer permanece en el territorio, ¿eso qué significa del lado de los hombres? ¿Por qué no nos explicas mejor esa relación? Sí, bueno, históricamente y en el presente, digamos que el hombre tiene una característica más de transhumancia, de búsqueda de alternativas desde una concepción de multiproductividad. Poco a poco en el presente nos han ido especializando en acciones puntuales, pero no ha sido la característica específica en el Pacífico y más en los hombres. Los hombres pueden estar y tener fogones que decimos familias en diferentes ríos y atravesar los ríos sembrando el maíz, sembrando el arroz, buscando la minería o cazando. En cada río una actividad específica. Las mujeres están en casa, estamos en casa, construyendo al calor del fogón la vida de familia. Y esa vida de familia no es la familia nuclear que conocen en la ciudad. Es la familia extensa, es la familia de todos, de los abuelos, de los vecinos, de los hijos pequeños, del cuidado de todos y para todos, del ahijado, de los compadres, de los sobrinos. Entonces, eso es lo que llamamos familia extensa, donde la compañía, la solidaridad, la camaradería es lo que alegra la vida, no es lo que quita. Hay lugares donde piensan que una boca más puede generar una pérdida, para nosotros es ganancia. Entonces hay un sistema de convivencia tradicional que promueve, congrega y lidera a la mujer desde su quehacer colectivo en el día a día. Y eso se ve, ejemplo, nace un niño, una niña,
Las vecinas, las comadres, las abuelas, las tías se reúnen porque hay que atender a la recién parida. Y hay unas funciones y unos roles específicos de las mujeres. Sí, cuando hay un enfermo o cuando alguien se sabe que va a morir, el acompañamiento, hay unas tradiciones ahí lideradas más específicamente por mujeres. Entonces siempre está la mujer desde un ejercicio de liderazgo, de participación, reitero, no de representación, que es diferente, en ese ejercicio convocando a la conservación de prácticas tradicionales de convivencia, que es también que nos permite ese arraigo para permanecer en el territorio. Ahí me gustaría preguntarte algo o pedirte que profundices un poco más en esa diferencia que has marcado varias veces entre la participación y la representación. Y te lo pregunto, yo no sé, Aurelena, qué pienses tú del concepto del matriarcado. Eso siempre es un poquito complicado hablar de matriarcado porque a veces uno tiene la idea de que como al ser matriarcado y al pensar uno desde la lógica patriarcal, uno piensa que es una estructura vertical, que es jerárquica, que además de todo es una estructura de poder. Y pues por lo que te he escuchado, eso no es así. Tú me has dicho que el liderazgo de las mujeres en el Pacífico se deja resumir más bien como una fuerza que permite luchar por el territorio y permanecer en él. Entonces, me gustaría que nos explicaras más eso. ¿Qué quieres decir cuando dices que es un liderazgo participativo? ¿Eso qué quiere decir para la vida en el territorio? Es lo que, la forma como se vive la vida en el mundo de adentro, pero desde la cotidianidad, desde la práctica, desde la experiencia práctica y el enseñar y aprender haciendo, el transmitir los conocimientos y esas prácticas tradicionales de generación en generación. Entonces, son acciones que determinan la vida en la comunidad desde el mundo de adentro. Y esa se da con el ejemplo, esa se da con la fuerza, con la pujanza, con la templanza. Por eso decimos, el hombre puede estar o no estar, y cuando está, qué felicidad, qué alegría, la compañía, y son importantes porque hay unos roles específicos que son de ellos. Pero si no están, el mundo no se detiene, las mujeres no nos detenemos y seguimos adelante. Aquí quiero poner otro ejemplo y es el modelo de organización social tradicional que es Ríos Unidos. Y Ríos Unidos tiene dentro de un número de 132 mujeres en sus 12 grupos y 3 ríos, participan 7 hombres, pero no solamente participan esos 7 hombres que confían y son felices trabajando hombro a hombro con nosotros, sino que en Ríos Unidos forman parte, aunque son asociadas, también participan los esposos de las asociadas, los hijos de las asociadas, los nietos, los sobrinos, y a eso se refiere la familia extensa. Entonces, cuando hablamos de representación, que es el otro modelo al que yo me refiero, es más un relacionamiento interinstitucional, más político, más en la relación con el mundo de afuera. Voy a intentar profundizar contigo un poco más porque creo que entender el liderazgo de la mujer en el Pacífico colombiano, esos liderazgos que surgen de esa cultura de ríos, es no solamente interesante, sino que puede ser valioso para quienes no vivimos en el Pacífico y no estamos permeados por esa cultura, para que también podamos cuestionar nuestros propios liderazgos. En este país, la palabra liderazgo ha sido utilizada hasta la saciedad. A mí me gustaría que de pronto me pusieron un ejemplo. Yo he estado en el Festival Petronio Álvarez y he visto, por ejemplo, el despliegue de culinaria que hay allá. Y sé que en gran parte viene de personas que se desplazan hasta Cali y que vienen del Pacífico para llevar sus tradiciones. ¿Por qué podría, por ejemplo, ser la práctica de la culinaria un ejemplo de liderazgo participativo, como tú lo acabas de decir? Claro, bueno, en el ejemplo específico, digamos, culinaria, cocina tradicional o cultura alimentaria, sí, es uno de los roles importantes, visibles, donde se puede
ver, visualizar el liderazgo participativo de las mujeres. Y sabemos que es desde la práctica, desde la cotidianidad que se ha dado el aprendizaje y la transmisión de esos aprendizajes de generación en generación. Es una tradición donde es la mujer la que está en la cocina. Tiene que ver también que cocina porque es la que congrega a la familia extensa o a la familia nuclear alrededor del fogón, alrededor de lo que se come, alrededor de lo que se cocina. Pero eso tiene una relación con transmisión de conocimiento, con sabiduría ancestral y una estrecha relación con los ecosistemas que nos rodean, que el mar, los ríos, lo que nos proveen los mares, los ríos y lo que nos provee el monte, las plantas condimentarias en las azoteas que son, digamos, los aliños naturales con los que les da la sazón particular a nuestros alimentos. Y todos esos, además de ser la cocina tradicional, un oficio de mujeres, alrededor del fogón de la casa, en el centro de la familia, también es un ejercicio de calor humano, de convivencia, de demostración de afecto, de solidaridad, porque todo lo que tenemos lo compartimos, pero también de aprender de prácticas tradicionales para producir o recolectar nuestros alimentos. Entonces, ahí hay una diferencia, está marcada la diferencia muy específica desde prácticas en la cotidianidad del mundo de adentro, de nuestro mundo. Y con relación a un liderazgo representativo, te digo, a partir de la Constitución del 91, cuando por fin nos reconocen nuestros territorios que antes eran baldíos y nos dan la posibilidad de titularlos colectivamente, hay un interrelacionamiento de interdependencia entre el Estado y las comunidades para legislar y regular formas de organización representativa, y ahí tenemos consejos comunitarios donde participan más hombres, ahí tenemos otros modelos o antes las juntas de acción comunal, y esas son otras instancias también de liderazgos, pero esas son más representativas. Claro, lo interesante de todo esto, y eso es un comentario mío que hago, es que al final estas prácticas participativas tan fuertes, tan arraigadas a la cultura, a la tradición, a la ancestralidad, terminan al final siendo también una forma de representación distinta, pero terminan siendo. Eso es muy particular y bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, o básicamente la siguiente pregunta es un pequeño paréntesis en todo esto, ahora Elena, y es que preparando la entrevista yo me preguntaba algo y es, vivimos en un mundo en que las estructuras de género se cuestionan cada vez con más fuerza. Y te quería preguntar, ¿eso ha llegado al Pacífico? Estamos estado hablando de la mujer y el hombre todo el tiempo. ¿Es posible ver, por ejemplo, lo femenino en el Pacífico en términos distintos al género, por ejemplo? ¿Eso es un tema que haya llegado allá en la discusión que estén llevando, quizás los jóvenes? Femenino desde conceptos feministas, organizacionales, de reivindicación de género y eso, llegan, claro que sí, y hay proyectos que los mueven, los motivan y que debemos reconocer. Vuelvo a hablar de Ríos Unidos, si reconocemos las luchas, los procesos de reivindicación, los caminos abiertos, son importantes. Históricamente han abierto brechas necesarias para buscar un camino de equidad, de reconocimiento y de la palabra. Pero ese, en el caso de Ríos Unidos, no es el modelo, pese al respeto, al reconocimiento y a la reivindicación, no es el modelo que nos mueve como marco para la acción. A nosotros nos mueve una dimensión cultural, una dimensión transversal y una certeza de una infinita riqueza cultural, ambiental y espiritual. Entonces, es quiénes somos verdaderamente, y dentro de eso volvemos al acervo identitario. Entonces, hablamos
de una forma de organización social tradicional que es la que permite construir con empoderamiento y definir las bases de una sostenibilidad social, ambiental y económica hacia el largo plazo. Perfecto. Ahora, Elena, escucharte a ti, sobre todo sentir esa placidez con la que tú hablas, siempre con una sonrisa en la cara, es muy impresionante, pero también quiero decir que a pesar de todo eso, hay un lado gris en la realidad de Guapi y en la realidad de las comunidades de los ríos del Pacífico. Las cosas no siempre marchan bien y pues tampoco en la actualidad. Yo quisiera entonces, en esta segunda parte de la conversación, Aurelena, enfocarnos en los desafíos. Ustedes deben enfrentar los desvaríos del Estado, de la política, de la empresa privada, de las organizaciones ilegales, y una clave en ese enfrentamiento, en esa contención de esas fuerzas, ha sido para ustedes el término de la resistencia. Entonces, comencemos por ahí, Auralena. Pensemos en desafíos, pero explícanos qué quiere decir resistencia, por ejemplo, a las orillas del río Guapi. La principal resistencia, decimos, para la reexistencia es para permanecer en nuestros territorios colectivos. Tenemos territorio gracias a la vida y reafirmarnos en todas esas riquezas de las que hablo y insisto y persisto. Pero tú tienes toda la razón. Acá vivimos con el corazón arrugado y es literal. Construimos un proceso comunitario o hemos visto pueblos arraigados, pero obligados a desarraigarse, con desplazamientos masivos por una guerra que no es nuestra, porque no es nuestra, nos llegó desde hace un poco más de 2 décadas. Empezaron a llegar todos los factores desencadenantes del conflicto, conocidos por todos, porque creo que es de las cosas a las que más publicidad se les hace en los medios de comunicación. Y todo nos ha afectado, absolutamente todo. Entonces, actores armados al margen y no al margen. Yo me crié con 5 policías en un lugar que se puede decir que de los lugares más felices de infancia y de juventud. Ahora tenemos, en todos los pueblos hay bases militares, pero en todos los ríos hay actores, hay nuevos personajes foráneos controlando territorio, limitándonos la movilidad, limitándonos la libre producción y el libre desarrollo de nuestras propuestas y de nuestras iniciativas. Hay comunidades donde no han podido, siendo tan importantes nuestros rituales fúnebres, donde no han podido enterrar y velar y llorar a sus muertos. Hay actos del Estado persistentes y reiterados como la aspersión aérea, la fumigación con glifosato, que eso envenena al medio ambiente, envenena los ríos, envenena a los seres humanos y envenena a los animales. Y te voy a poner un ejemplo para contar de este dolor. Nosotros como Ríos Unidos, al 2008 teníamos un sistema de producción integral que a estas alturas seríamos muy ricos. Corto plazo, en agricultura, corto plazo, arroz, maíz y plantas medicinales. Mediano plazo, los cultivos en colinos, que es donde está el plátano y sus variedades, tubérculos, frutales. Y como un aprendizaje y una implementación en alianza con unos jóvenes de Buenaventura, parcelas enriquecidas con frutales nativas de chontaduros, de maderables y de muchas frutas de acá y adaptadas del Amazonas. Pues la fumigación desde el año 2006 hasta el año 2015 hizo que colapsara nuestro sistema de producción integral con una apiladora de arroz
que desde el año 2008 instalamos en una comunidad y que tenemos para apilar muy poquitas cantidades que garantice la seguridad alimentaria, pero no para generar unos ingresos significativos como lo teníamos proyectado. Un proyecto de gallina criolla doble propósito con muchos animales y con todas las dificultades con la fumigación porque acabaron el maíz y este es el tiempo del 2015 a la fecha que no hemos podido volver a recuperar una buena cosecha de maíz. Nuestro proceso se salva porque paralelo teníamos un proyecto de panadería rural y porque estábamos haciendo la investigación de nuestras plantas medicinales para transformarlas en productos fitoterapéuticos, pero se salva porque hay un enfoque con una columna vertebral que dice permanencia y arraigo al territorio, y en la medida que tengamos la convicción de permanecer en nuestros territorios, pues la damos toda para que así sea. Hace 3 años diseñamos un proyecto turístico, esperamos que pronto lo podamos implementar, pero todavía con la amenaza de que vuelven las fumigaciones. O sea, es tanto por parte del Estado como por parte de actores que promueven la economía ilegal, como por parte de otros intereses capitalistas que vienen a permear la vida y acaban con la tranquilidad del territorio, que uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande, muy grande para sostenerse. Por eso es tan importante la dimensión cultural, la reafirmación de quiénes somos, ese acervo identitario, cantar, siempre cantar, crear, componer y alegrarnos la vida entre nosotros, o sea, fortalecernos como familia. Aurelena, a mí me gustaría saber si ustedes, a pesar de todo, pero quizás por cuenta de todo lo que representan, son, pero también todo lo que han logrado en términos de visibilización. Las comunidades del Pacífico, las comunidades en torno a los ríos del Pacífico han estado por mucho tiempo invisibles en este país, pero ha habido logros. Vuelvo al Petronio Álvarez, no sé, hablemos de Herencia de Timbiquí, de Choquitown, de Nidia Góngora, bueno, etcétera. Yo quisiera saber si tú sientes que hay puntos en los que sí se ha logrado un encuentro con ese otro, una interlocución, no sé, con los intereses económicos, con el gobierno, con los ilegales. ¿Están escuchando algo? Y si algo están escuchando, ¿qué es? Hay logros, sí, son logros importantes de visibilización, de reconocimiento, de construcción. Hay riesgos en esos logros de que se pierda, que se suelte ese hilo conductor y se pierda esa raíz identitaria que es lo que nos da la fuerza, la riqueza y lo que verdaderamente nos sigue determinando quiénes somos, y que ojalá no permita que quienes tienen ese relacionamiento en el mundo de afuera suelten esa raíz y, y como que desconozcan toda esta tradicionalidad que es lo que es en sí la esencia de quienes somos. Eso yo lo veo como un riesgo, en la medida que en el mundo de afuera, como hay tanto desconocimiento, también a veces el querer hacer por hacer, no se trata de hacer tanto, sino de saberlo hacer. Entonces, allí, en esos logros, tenemos nosotros un reto muy grande como pobladores del Pacífico, y es mantener el hilo conductor de la raíz, de la esencia, de la historia, para poder desde allí construir en igualdad en igualdad de condiciones, desde la diversidad y de la biodiversidad que nos hace inmensamente ricos, construir ese futuro y un modelo de desarrollo propio para nosotros. Hay más riesgos en ese relacionamiento con el mundo político y esa visión equivocada de desarrollo, porque muchas veces es una visión muy desde afuera, muy capitalista, que afecta terriblemente nuestros ecosistemas. Entonces, hay muchos factores
en donde hemos ido abriendo caminos, abriendo puertas, dándonos a conocer, pero hay un factor fundamental y es, nos han hecho creer que somos pobres y muchos se han comido el cuento. Parte del trabajo que hay que hacer también es reafirmarnos en esa infinita riqueza que tenemos y ese poder que nos da esas riquezas. Entonces hay una construcción que debe hacerse muy desde adentro, muy permanentemente, para evitar que ese relacionamiento con el mundo de afuera esté permeado por visiones desarrollistas equivocadas. ¿Por qué nos das un ejemplo, Aurelena, de esos sectores o esos espacios donde sí ha sido posible la interlocución? Sí, digamos que en la parte artística, musical, ha sido muy posible la interlocución y creo que en la medida que sonamos, que cantamos y que hacemos música, tú ahí no nombraste digamos que una experiencia muy bonita, muy significativa, pero también además de mucho talento, de mucha convicción, de mucha espiritualidad y mucha seriedad en su propuesta, que es la propuesta de Bahía y de Hugo Candelario. Es Claro. muy importante porque él tiene un mensaje, pues muy parecido al mío también, ¿sí? Entonces, se logran, se logran en la medida que tenemos reconocimientos desde el Chocó como una ministra de Ciencia y Tecnología haciendo apuestas diferentes, ¿sí? Desde el ejercicio de la participación, desde el territorio, para decir hay que poner a conjugar, a conversar y a conciliar el mundo de afuera con el mundo de adentro. Logros como la ministra de Cultura, Paula Marcela, o la ministra de Cultura, Paula Marcela, que ahora pues trasciende con manos visibles, pero también nuestra ministra Carmen Vázquez, que ella enfatiza en que la construcción cultural es desde el territorio. Entonces sí hay logros, pero son siglos de siglos de siglos de invisibilidad, de un país racista y clasista que no podemos entrar a luchar desde la confrontación, sino desde la construcción, la búsqueda de caminos de conciliación y de demostrar con el arte, con la sabiduría ancestral, con las capacidades académicas, todas las potencialidades que tenemos. Aurelena, un usuario nuestro en Instagram preguntaba lo siguiente y me parece que es pertinente plantearte esa pregunta en este momento y él preguntaba, él habla en términos de modelo, que quizás todo lo que acabas de exponernos de cómo funciona el liderazgo en las comunidades del Pacífico, específicamente en tu caso en Guapi con la empresa, ese modelo es replicable en otros escenarios y quizás en otros territorios del país. ¿Qué sientes tú? Que debería ser, en la medida que Colombia es ¿Cómo tan hacerlo? diverso. ¿Cómo hacerlo? Es desde tocar el corazón, porque esto no es, o sea, va muy de la mano con la academia en la medida que hayan voluntades para la comprensión, ¿sí? Hay que hacerlo desde la academia para que se entienda que hay otras formas y que hay otros, o sea, ¿qué es lo que hay que construir? Un reconocimiento de la riqueza biodiversa de nuestro país. Es solamente desde el 91 nos empezamos o por lo menos a nominar como un país diverso, ¿sí? En cultura, y en etnias y en todo, solamente desde la Constitución del 91. Entonces hay muchas cosas que replantear, que ya son esquemas preestablecidos, incluso que vienen de otros escenarios o de otros mundos como el europeo, que lo vemos vuelvo a la música, lo vemos también en la música, y es que le damos valor a eso que ya está preestablecido, pero no nos damos el placer, el gusto, el derecho a reconocer esas diferencias y esa riqueza que hay en la diversidad. Pienso que es desde ahí. Ahora, Elena, ya el tiempo se empieza a acabar.
pero yo no quisiera terminar sin hablar contigo de algo que tú mencionaste una vez que hablamos, y es que tú me dijiste que el desafío más grande que tienes tú, que tiene tu gente, y esto me lo dijiste tú literalmente, es no dejar de cantar. Eh, Me gustaría que me explicaras eso. Nosotros, tú me dijiste también, nosotros tenemos que poder seguir haciendo todo cantando para alimentar el espíritu. ¿A qué te refieres? Y con eso me gustaría que empezáramos a cerrar la conversación. Decimos, y muy acá nosotros, cantamos siempre cantamos, y es un sentir de verdad. O sea, cuando nace un niño, le cantamos canción de cunas, para enamorar cantamos, para pelear cantamos, para alegrarnos la vida cantamos, pero también cuando se muere alguien cantamos, ¿sí? Entonces, es lo que, y creo que ese es uno de los principales legados de nuestros ancestros en las condiciones infrahumanas que fueron traídos, que era lo que clamaban por su libertad, lo hacían a través del canto y de la música. El canto es muy, pero muy importante, y es una agujita que va tejiendo en todos los momentos de nuestras vidas. Es muy fácil. Yo no canto, no me vayas a poner a cantar, pero sí hago versos y sí hago composiciones para cantar en grupo. Entonces, el canto, los cantares, y en ese acervo identitario hay unos modelos que determinan también desde el canto ese quehacer. Hablamos del canto de boca, que tiene la estrecha relación con el río. Entonces, cuando vamos subiendo o bajando un río, se va cantando el verso. Esa es una señal, ya sea para un enamorado o para alguien que está en disputa por alguna razón. Hay una canción muy popular del folclore del Pacífico que dice: comadre Juana María, póngale cuidado a su hija que ya ronca canalete. Y cuando va cantando, va roncando canalete, va cantando. Y se dice que es que ya debe tener un amorío bonito por ahí en algún lugar del río, ¿sí? Entonces, el canto es fundamental. Hacemos dormir a los niños recién nacidos con cantos de cuna. Urrutagua, urruté, dormite mi niño, que tengo que hacer. Pero se muere un niño de menos de 7 años, que eso es desde el tiempo que nuestros ancestros eran esclavizados. Se celebraba porque era un angelito que se iba al cielo y no iba a vivir el flagelo de la esclavitud. Y allí habían cantos, rondas, juegos que todavía persisten en nuestras comunidades rurales, y el chigualo se sigue realizando. Pero se muere un mayor, un adulto, y se le cantan alabados para ayudar a liberar al alma. Entonces, siempre el canto está presente en nuestras vidas. Bueno, Aurelena, yo te quiero agradecer por tu tiempo, por tu generosidad, por todas las respuestas que nos diste y por esta gran presentación muy conmovedora, pero también inspiradora de lo que es la cultura de los ríos o del entramado de los ríos del Pacífico. Yo quiero agradecerles a ustedes, nuestra audiencia, por habernos escuchado. Y quiero invitarlos a que se conecten en una semana otra vez. Como les conté, la semana entrante vamos a hablar con un invitado internacional, otro tema totalmente distinto, Robert Oates, y vamos a hablar con el historiador Daniel Jiménez. Muchas gracias. Gracias a ti, Camilo, al Banco de la República, al Proyecto Cultural del Río, y bueno, por visibilizar este mundo de adentro que es tan rico, tan diverso, y que es importante que Colombia y el mundo lo conozcan. Bueno, Aurelena, adiós y adiós a todos.